Hola, muy buenas tardes. Soy José Ignacio Burjar, asociado senior del grupo tributario de Keri, y hoy tengo el agrado de compartir con ustedes aspectos tributarios relevantes a considerar en la actividad agrícola. Bueno, como introducción, eh, primero queríamos compartir con ustedes los distintos regímenes tributarios que puede optar un contribuyente que explota un predio agrícola y posteriormente analizar en conjunto distintas estructuras de organización dependiendo las necesidades del empresario agrícola. Básicamente vamos a analizar una estructura simple con solamente una sociedad agrícola y después vamos a ir elaborando incluyendo sociedades holding y también vamos a comentar sobre distintas formas de realizar el financiamiento. La actividad agrícola, propiamente tal, básicamente está comprendida la explotación de predios agrícolas califica como una actividad de primera categoría. De manera que un contribuyente agrícola se puede acoger a distintos regímenes tributarios dependiendo si cumple o no ciertos requisitos que vamos a explicar un poco más adelante. Pero como primera idea, un contribuyente que explote un predio agrícola puede optar por un régimen de renta presunta, un régimen ProPyme y un régimen o el régimen general de tributación. Un poco más al detalle, acá presentamos una tabla en esta slide y en la slide a continuación, una descripción un poquito más detallada de las nociones generales, los requisitos, de la base imponible y de quiénes pueden optar a estos regímenes. Vamos a partir desde el régimen más restrictivo, que es la renta presunta, que básicamente la gracia es que se presume la base imponible que se va a afectar impuestos, la cual en la actividad agrícola la base imponible va a ser el 10% del avalúo fiscal del predio que se está explotando. Los requisitos de la renta presunta básicamente son ventas o ingresos netos no pueden exceder las 9.000 UF y en el caso de contribuyentes que inicien la actividad se debe tener un capital efectivo que no sea superior a 18.000 UF. Por lo tanto, esta es la más restrictiva y básicamente se limita a contribuyentes más pequeños. Luego están las normas ProPyme, las cuales se aplican a micros, pequeños y medianos contribuyentes que realicen actividades de primera categoría, como la actividad de explotación de predios agrícolas, y permite que el resultado tributario se determine con contabilidad simplificada. Aquí es más amplia la base, ya que permite que pueden optar personas que no excedan su capital al inicio de actividades de 85.000 UF y básicamente que tengan ventas que no exceden las 75.000 UF en los 3 años anteriores al ingreso al régimen y que en ningún caso superen las 85.000 UF de venta. En caso que en a uno de los 3 años hayan excedido las 75.000 UF, existe cierta flexibilidad. Y el régimen general, que todos conocemos, que es la regla general, valga la redundancia, que tributa sobre la base de renta efectiva determinado a través del balance general según contabilidad completa y está abierto a todo tipo de contribuyentes. También es importante tener presente que en el régimen de renta presunta y en el régimen ProPyme se aplican las normas de relación. Es decir, y muy en resumen, por ejemplo, si es que no es que uno pueda tener varias sociedades PYME y cada una se consideren las ventas por sí solas, sino que estas estén bajo un controlador común, se van a considerar todas las ventas en su conjunto para ver si es que se puede optar por régimen de renta presunta o por régimen PYME. Bueno, y aquí les presentamos el resto de la tabla, que básicamente analizamos quiénes pueden optar a este régimen, la base imponible, impuesto de primera categoría y si es que hay obligación o no de llevar contabilidad. Entonces, en cuanto a la renta presunta, es importante ver quiénes pueden optar, ya que la ley señala que puede optar empresarios unipersonales, empresas individuales de responsabilidad limitada, IRL,
comunidades, cooperativas, sociedades de personas, sociedades por acciones, pero todo esto siempre que estén conformados por personas naturales, ¿ya? Lo cual es una diferencia respecto al régimen ProPyme, ya que el régimen ProPyme es más amplio y permite que en realidad los contribuyentes de primera categoría que cumplan los requisitos puedan optar a este régimen, permitiendo, por ejemplo, que una sociedad holding pueda constituir una sociedad pyme. A diferencia de la renta presunta, que su accionista o socio solamente puede ser persona natural. Y el régimen general aplica a todo contribuyente que no cumpla con los requisitos para ser pyme o renta presunta, o si cumple esos requisitos, que quiere optar por el régimen general. Y la base imponible. La gran ventaja del régimen de renta presunta, como comentamos, es que la base imponible se calcula sobre el 10% de la luz fiscal del predio agrícola. E incluso tienen derecho a rebajar del impuesto de primera categoría el impuesto territorial que se paga por el periodo respectivo, siempre y cuando sea el propietario o usufructuario del predio. El régimen PYME permite una contabilidad simplificada y determinar la base imponible simplemente ingresos menos gastos. Y en cambio, el régimen general está obligado a llevar contabilidad completa y la base imponible básicamente es la renta líquida imponible. Y en cuanto a las tasas de impuesto de primera categoría, el régimen PYME está afecto a una tasa de 25% que para el año tributario 2025, es decir, este año comercial, es de 12,5%. El régimen renta presunta también tiene una tasa de 25% que se va a aplicar sobre el 10% del avalúo fiscal. Y el régimen general tiene una tasa de impuesto de primera categoría de 27%. Luego, en cuanto a los retiros los retiros de utilidades que hagan los contribuyentes finales, nos vamos a referir en la siguiente lámina. Y les presentamos un escenario base. Una sociedad agrícola que es dueña de un predio agrícola, cual quiere explotar. Entonces, dos personas deciden meterse en el negocio agrícola y primera decisión tributaria, una vez que constituyen la sociedad, es ver si es que se van a sujetar a las normas de renta presunta, normas ProPyme o régimen general, dependiendo si cumplían o no los requisitos que comentamos anteriormente. Esta sociedad agrícola va a explotar el campo y va a vender los productos al por mayor. Ahora bien, hay que ver si es que esta sociedad agrícola a la vez quiere realizar solo actividades primarias o también quiere darle valor agregado a los productos, más elaboración o incluso vender no al por mayor sino que al por menor. Y de eso va a depender si es que está sujeta a patente municipal o no. Entonces, en la medida que ejerza solo actividades primarias y que no tenga actividades de elaboración propiamente tal, que le agrega valor a sus productos y que venda al por mayor, estaría exento de patente. Y ahora, como toda sociedad agrícola, en realidad como toda sociedad, puede depreciar su activo fijo. También eso no aplica para la renta presunta, pero sí para el régimen PYME y para el régimen general. También haría actividades grabadas con IVA. Esta sociedad tendría gastos por la explotación del campo. Si es que compra el campo en crédito hipotecario, tendría, por ejemplo, también gastos de intereses, los cuales se descuentan contra los ingresos del negocio. Y llegamos a la base imponible y posteriormente los inversionistas, accionistas en realidad van a ver si es que retiran o no retiran utilidades. Y en el caso que retiren utilidades, es importante nuevamente ver el tipo de régimen en que están. Si es que es renta presunta y el régimen ProPyme, van a poder usar el 100% del impuesto de primera categoría que pagó la sociedad agrícola como crédito contra su impuesto global complementario. Ahora bien, si es que es un régimen general con tasa de 27%, van a poder utilizar solamente el 65% del impuesto de primera categoría que se paga como crédito en contra del impuesto global complementario. Y en caso de contribuyentes extranjeros que estén sujetos a impuesto adicional, van a poder utilizar el 100% del crédito
que de primera categoría contra el impuesto adicional, siempre y cuando no exista, siempre y cuando, perdón, exista un tratado de doble tributación con el país en que reside ese inversionista extranjero que invierte en la sociedad agrícola. Y por último, estas personas, que son personas naturales residentes en Chile, constituyen una sociedad agrícola, que esta sociedad agrícola va a tener inmuebles. Es importante que se hagan la pregunta si es que quieren constituirla como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones, ya que esto también tiene efectos en la valoración de impuesto de la herencia, si es que alguno de los dos socios o accionistas fallece. Siendo la sociedad de responsabilidad limitada, se valoraría el inmueble de acuerdo a la ley fiscal, siempre y cuando lo tengan por más de 3 años. En cambio, en una sociedad por acciones, el avalúo del inmueble, a efectos de impuesto a la herencia, sería a valor de mercado. En un segundo escenario, podemos ver que aquí los contribuyentes optaron por constituir una sociedad inmobiliaria separada de la sociedad agrícola. Esto obedece principalmente a razones comerciales de cómo se quieren organizar y separar responsabilidades y riesgos del negocio agrícola del negocio inmobiliario. Una sociedad inmobiliaria básicamente estaría recibiendo arriendo, el pago de arriendo de la sociedad agrícola. Ambas sociedades serían contribuyentes de primera categoría. El arriendo debería también hacer a precio de mercado y considerar que si la sociedad inmobiliaria adquiere el inmueble, esta va a ser la sociedad que va a poder deducir como gasto los intereses producto del crédito hipotecario. Y a su vez, si es que este inmueble tiene construcciones, esta sociedad va a ser la que va a poder depreciar dicho inmueble. Y como regla general, una sociedad inmobiliaria que básicamente tiene ingresos por activos que posee, estaría afectada a patente municipal. Y por otro lado, la sociedad agrícola, a diferencia de antes, no es dueña del escenario 1, no es dueña del predio y sería una sociedad que siga 100% la explotación agrícola. Por lo tanto, genera ingresos por la explotación, venta y por otro lado va a tener un gasto extra que va a ser el gasto del arriendo, que antes era propio. Hay que estar pagando arriendo a la sociedad inmobiliaria. Y seguiría siendo una sociedad en principio exento de patente municipal en la medida que cumpla con los requisitos que ya mencionamos. Aquí tenemos una estructura un poquito más elaborada, donde los socios personas naturales deciden agrupar sus inversiones utilizando un vehículo entre medio, que es esta sociedad holding. Y esta sociedad holding es la sociedad que estará encargada y será accionista de las sociedades operativas del grupo. Ahora bien, desde una perspectiva comercial y tributaria, la sociedad holding va a ser la entidad que va a recibir las utilidades que generen la sociedad operativa, es decir, las utilidades del negocio agrícola. Y la sociedad holding, una vez que recibe estas utilidades, tendrá tres opciones. Una, distribuir las utilidades a los socios finales. En ese caso, ahí van a estar afectos a impuesto global complementario. Opción 2, reinvertir las utilidades en la sociedad agrícola y así potenciando el negocio. Opción 3, participar en nuevos negocios. La sociedad holding, los dividendos que recibe, no están afectados a más tributación. Es decir, que pagarán el impuesto de primera categoría al nivel de las sociedades operativas y mientras se mantengan en la sociedad holding no estarán afectados a, a tributación de primera categoría, pero hay que tener presente que podría generar, si es que se mantiene la utilidad en la holding, va a afectar el capital propio tributario y por ende aumentar la patente.
Eh, una holding propiamente tal no tendría por qué estar participando en actividades operativas, por lo tanto tampoco estaría realizando actividades grabadas con IVA. Y como les comentaba, con la patente, la sociedad holding paga patente, pero va a deducir del pago de su patente el capital propio tributario de las patentes que paguen la subsidiaria. Entonces, ahora si hablamos antes que si la sociedad agrícola no está afecta a patente municipal, si se incorpora una sociedad holding, la sociedad holding va a pagar la patente municipal por el capital propio tributario que le corresponde a la sociedad agrícola. Así que en ese caso la sociedad agrícola tiene más libertad de realizar actividades secundarias o terciarias o agregar valor a sus productos, por ejemplo, de que la patente, si es que no la paga la sociedad agrícola, la estaría pagando la sociedad holding. También acá agregamos una sociedad comercializadora y otra exportadora. Si bien estas las pusimos juntas, no quiere decir que no se puedan constituir dos sociedades por separado. Y también se pueden constituir más empresas dependiendo de la necesidad del cliente, por ejemplo, también una sociedad de transporte, por ejemplo. En el caso de la comercializadora, podemos decir que será una sociedad que compra y vende productos agrícolas, le agrega valor, realiza actividades de embalaje, por ejemplo, potencia la marca también, actividades de marketing. Y por otro lado, podemos tener una sociedad exportadora. Esta sociedad exportadora, si es que tenemos una sociedad que es 100% exportadora, podemos evaluar si es que llevamos la contabilidad, por ejemplo, en dólares y a su vez también solicitar autorización para que pague sus impuestos en dólares. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que la sociedad exportadora no sea afectada por las contingencias del tipo de cambio, lo cual puede generar mayor tributación. Y también, si es que tenemos una exportadora propiamente tal, recordemos que la exportadora, la venta de productos agrícolas al extranjero, la exportación de productos agrícolas no se encuentra afecto a IVA y por lo tanto la sociedad exportadora podrá solicitar la devolución del IVA exportador. Bueno, otro aspecto relevante para considerar en la actividad agrícola es cómo se financia la actividad agrícola. Si la financiamos a nivel de la holding y luego la holding, que es la sociedad que se encarga de administrar las finanzas del grupo y ver cómo se financian a las sociedades de abajo previamente tal. Y en ese caso, ¿cómo lo hacemos? O si es que un tercero financia directamente a la sociedad operativa. En este caso, si es que la sociedad holding es la entidad que recibe el financiamiento de un tercero, obviamente que todo esto depende de las garantías que se le constituyan al banco y el acuerdo comercial que se llegue con el banco finalmente. Como regla general, los intereses que estaría pagando la holding, los que pague o se devenguen, se van a deducir como gasto. Y la pregunta es, ¿qué hace la holding con este financiamiento? ¿Lo presta a las sociedades operativas del grupo o lo aporta como equity? Si es que lo aporta como equity, nos vemos en una situación en que no se va a consolidar los ingresos de la operación del grupo con la deuda y la deducción de los intereses. Por un lado, vamos a tener a las sociedades operativas de abajo con muy buenos resultados, con mucha utilidad, ya que no van a estar deduciendo como gasto los intereses. Y la holding va a ser la sociedad que va a deducir los intereses, pero no va a tener ingresos para contrarrestar esos intereses. Por lo que se nos genera una situación de que la deuda no se consolida, si es que se aportan estos préstamos como equity a la sociedad operativa. Todo esto también depende de la estrategia, porque si es que la estrategia es un éxito en el corto plazo, puede ser bueno presentar a las sociedades productivas con estos tremendos resultados, tremendas utilidades, y al momento de enajenar, de vender la sociedad operativa, la holding va a poder contrarrestar el ingreso, la ganancia de capital, va a poder deducir los intereses del financiamiento. En cambio,
Pero esto, bueno, por último, esto se puede demorar varios años. Entonces depende de cómo se quiera organizar el negocio. La otra alternativa es que la holding simplemente recibe los dineros y va financiando mediante préstamo las operativas de abajo. Esto es el famoso crédito back to back. Y por lo tanto, la deuda se iría consolidando a nivel de la holding. Perdón, la deuda va a estar a nivel también de la operativa. Y la holding, por un lado, estaría pagando intereses al banco, pero por otro lado, recibiendo intereses, pago de intereses por los préstamos a la operativa. Por lo que tendría también un resultado, debería tener un margen positivo por estas labores de prestamista que está realizando, todo de acuerdo también a los valores y precios de mercado en este tipo de financiamiento. Y a nivel de la operativa, lo que hablamos, si es que se hace un aporte, si la holding hace un aporte de capital, no tenemos gastos para compensar los ingresos, al menos a nivel de intereses. Y también eso tiene un aumento del valor de la patente municipal, de que el capital propio tributario, si es que la holding hace un aporte de equity, el capital propio tributario va a aumentar. Si es que lo hacemos como préstamo, tenemos que en las sociedades operativas se está consolidando los ingresos con la deuda del grupo. Y como comentábamos, también los préstamos y los intereses a pagar tienen que ser de mercado. En complemento con la slide anterior, tenemos un segundo escenario donde el banco le otorga el préstamo directamente a la sociedad operativa. De manera que cada sociedad operativa va a poder consolidar la deuda que tiene con su ingreso y va a ir deduciendo los intereses dentro del ejercicio respectivo. En este caso, la sociedad holding no va a administrar la deuda del grupo y tampoco tendría una pequeña ganancia por las labores de prestamista que está realizando en la slide anterior. Bueno, y en realidad eso le queríamos presentar, básicamente ideas generales de tributación que hay que considerar en los negocios agrícolas. Cualquier duda que tengan, por favor nos avisan, nos pueden escribir con total confianza y por nuestra parte encantados también de responder preguntas. Así que muchas gracias por su tiempo y que estén bien.